Pero mientras tanto, hay una noticia que se conoció ayer en la tarde y que tiene que ver, Gonzalo, con Venezuela. Tiene que ver con Venezuela y con aquellos ciudadanos que estaban retenidos, que estaban unos, yo no sé qué palabra utilizar, porque hay unos que dicen secuestrados, otros que dicen retenidos, estaban rehenes. Secuestrados. Su estatus era, digamos, asilados, porque el gobierno de Javier Milei les había concedido, digamos, ese estatus, pero acuérdense que después de las elecciones del 28 de julio, Javier Milei rompe relaciones diplomáticas con el gobierno en ese momento, con el régimen de Nicolás Maduro. Entonces sale el embajador, salen todos los diplomáticos argentinos y esta embajada o la residencia del embajador queda en custodia del gobierno de Brasil, de Luis Ignacio Lula da Silva. A partir de ese momento, Camila, comienza un asedio constante con hombres armados, encapuchados siempre en la puerta de la embajada. Les cortaron el agua, les cortaron la luz, les cortaron, por ejemplo, el suministro de medicamentos. No podía la gente llevarle medicamentos y estuvieron primero 6. Fernando Martínez Motola sale en diciembre y termina muriendo unos meses después. Dicen desde la Fiscalía del régimen que se presentó voluntariamente ante la Fiscalía. Finalmente, unos 2 meses después falleció. Entonces, finalmente, estos últimos meses estuvieron 5 miembros del equipo de María Corina Machado aquí en esta residencia del embajador. Pero yo sí le digo, eran rehenes. Su condición era asilados, pero ellos mismos decían, nosotros somos rehenes de un régimen que nos tiene aquí como moneda de cambio. Una operación, a través de una operación que no conocemos aún todos los detalles de esa operación y que muchos consideran que podía evidenciar una especie de debilidad del régimen de Nicolás Maduro, que se haya podido pues sacar a estas personas de la residencia argentina sin que el régimen de Nicolás Maduro pudiese hacer nada. Ya hablamos de eso, Gonzalo, y usted nos cuenta las reacciones en Venezuela, pero me parece importante que recordemos, Lucas, que nosotros el pasado 20 de marzo, aquí en estos micrófonos, hablamos con Pedro Urruchurtu, que era el coordinador internacional del equipo de María Corina Machado, cuando se cumplía 1 año desde que estuvieron ahí, pues, refugiados, asilados o como rehenes en la residencia del embajador argentino en Caracas. Y ahí cuando hablamos con ellos, cuando hablamos con él en marzo de este año, pues evidenciamos el desespero y la situación que estaban viviendo dentro de la embajada. Camila, imagínense que para poder hacer esa entrevista, como les cortaron la luz, aquí había una planta externa que le suministraba durante algún periodo energía a la residencia del embajador de Argentina en Caracas. La planta colapsó y entonces hubo un momento donde ellos lo único que tenían era una especie de cargador portátil que se carga con rayos solares, pues con luz UV, y tenían que compartirlo entre los 5. Usted sabe que eso carga poco. Y era la única forma que ellos tenían de tener electricidad. Así que poder comunicarnos ese día con Pedro Urruchurtu pues fue todo un reto, porque no tenían electricidad, no tenían agua, no tenían comida. Y ese día, justamente como usted lo dice, ese 20 de marzo, se cumplió 1 año desde que ellos ingresaron. En ese momento ingresan el 20 de marzo de 2024 porque la Fiscalía General, a cargo de Tarek William Saab, había emitido órdenes de captura justamente contra ellos, que eran miembros del equipo de María Corina Machado. Pero si le parece, recordemos lo que nos decía ese 20 de marzo de este año Pedro Urruchurtu. Hay que decirlo, cuando nosotros ingresamos acá el 20 de marzo del año pasado, a los pocos días el gobierno de Argentina nos concedió formalmente el asilo diplomático y comenzó una negociación inicial de salvoconductos que luego se cayó. Y al final la única manera de nosotros poder salir de manera segura, que es lo que estamos pidiendo, es a través de ese salvoconducto, pero que además el gobierno de Argentina o el de Brasil o cualquier otro que preste su colaboración pueda enviar un avión que nos busque o de alguna manera se autorice nuestra salida del país. Eso no es posible sin el salvoconducto y no es posible sin la intermediación de algún otro actor internacional. De lo contrario, si nosotros decidimos salir por nuestra cuenta, lo que nos espera afuera de acá es la cárcel. Y eso es parte también de lo que mucha gente a veces se cuestiona con respecto al tema de los servicios. Bueno, pero ¿por qué no buscan agua? ¿Por qué no buscan la manera de conectarse? El problema es que, a diferencia de cualquier persona que carece de servicios y puede salir a buscarlos, en nuestro caso, salir a la calle significa la cárcel. Claro. Entonces, eso lo hace más complejo y aquí tiene que haber de alguna manera intermediación internacional para lograr esa salida. Ahí entonces mencionaba
si nosotros salimos, pues nos espera la cárcel o tiene que haber una mediación internacional. Esa mediación internacional hubo con una operación que ya los norteamericanos adjudicaron. Exactamente, Camila, pero usted lo oía, si salimos a buscar agua como cualquier persona lo hace, pues no tiene agua en la casa, intenta salir a buscar comida, pues significa la cárcel justamente porque hay órdenes de captura. Pero fíjese que ese día en la entrevista, hablando de cómo los llamábamos, si son rehenes, si son asilados, él mismo dijo en esa entrevista con nosotros en Blue Radio que habían asumido que eran rehenes, aunque según el derecho internacional humanitario eran asilados. No desconocemos al final de cuentas el propósito real del régimen con nuestra situación. Nosotros hemos asumido y lo hemos retratado así, somos rehenes, aunque formalmente, según el derecho internacional, somos asilados políticos. El trato que se nos está dando es de rehenes. Nosotros hemos insistido y seguimos reiterando nuestra exigencia a los salvoconductos. Entendemos que en una situación como en la que estamos, esos salvoconductos pasan desde luego por una negociación que debe involucrar a otros gobiernos, a países, comenzando por supuesto por Argentina y Brasil, pero también otros países que tienen la capacidad de interlocución y de presión para lograr esa negociación de los salvoconductos. Y en el interín, mientras eso ocurre y mientras se sigue exigiendo, digamos, tanto en privado, en las gestiones diplomáticas que se han hecho, como en lo público, nosotros también seguimos exigiendo que el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela pueda organizar una visita humanitaria a la residencia, porque evidentemente el régimen dice que esto es mentira, que esto es una farsa, y nosotros hemos invitado al cuerpo diplomático sin éxito, porque bueno, se podrán imaginar, hay muchas amenazas también, pero insistimos en la necesidad de que a la par de la negociación de los salvoconductos también pueda personarse el cuerpo diplomático para constatar de primera mano la situación. Esto era lo que nos decía una de las personas precisamente que salieron liberadas en esta operación de ayer, que se conoció ayer en Venezuela, en la Embajada Argentina. Y ahí le pregunto yo, Gonzalo, lo que se dice en Venezuela, porque hay varias versiones. El gobierno de Nicolás Maduro, el régimen, dice que ellos sí dieron unos salvoconductos. El gobierno norteamericano dice que no, que esta fue una operación trabajada por ellos. Y si esa operación trabajada por ellos no tenía conocimiento del gobierno venezolano, quiere decir que puede existir la posibilidad de que a través de inteligencia se puedan hacer otras cosas en Venezuela, es lo que están diciendo muchos. Pues Camila, cuando uno empieza a ver el análisis que se hace desde Venezuela, hay dos posiciones encontradas. Por un lado, la oposición, sobre todo la oposición liderada por María Corina Machado, y la propia María Corina Machado habla de una operación perfecta de extracción de unos ciudadanos que, como bien dice Lucas, estaban secuestrados en esta embajada de Argentina y luego potestad de Brasil. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando uno ve el análisis que hace desde el gobierno, hablan de una negociación, no hubo ningún tipo de extracción, sino que habría negociado incluso María Corina Machado con el gobierno de Venezuela la salida de estos 5 personas que eran, digamos, parte de su círculo cero. El presidente Nicolás Maduro no ha dicho absolutamente nada, Camila, porque se encuentra en Rusia. Recordemos que el próximo 9 de mayo, o sea, el viernes, es el Día de la Victoria, y allá está presente junto al presidente Vladimir Putin. Lo que sí es que hay una distancia realmente entre lo que sucedió. Mientras la oposición y Estados Unidos habla de que hubo una extracción y una operación perfecta, por el otro lado el gobierno dice aquí lo que hubo fue una negociación. De alguna u otra manera, lo que puede quedar en evidencia es, 1, que hubo ineptitud, si es que se escaparon; 2, que hubo complicidad realmente. Eso habría que hablar o definiría algo si el gobierno tiene algún tipo de traición a lo interno del mismo; o 3, si hubo realmente una negociación. Pues ahí está, una de las operaciones que no nos esperábamos y que ayer nos cogió por sorpresa a muchos aquí en Colombia, en Venezuela, y que entonces pues vamos a ver cómo o qué se conocerá o qué detalles se conocerán de cómo fue esto precisamente de la liberación de estos 6 rehenes del equipo de María Corina Machado de la Embajada de Argentina en Caracas. Pero yo sí le digo una cosa, Camila, y es que con las experiencias previas que ya hemos tenido, por ejemplo, cuando Edmundo González Urrutia sale como asilado a España, cuando realmente hay una negociación, como en este caso que dice Edmundo González Urrutia que firmó ese acuerdo, ¿se acuerda usted, Camila? Pero dice que lo hizo coaccionado, que estuvieron ahí los hermanos Rodríguez en la residencia del embajador de España en Caracas. Cuando el régimen realmente tiene esto, Camila, ellos buscan filtrar para demostrar de alguna forma poder. Aquí pareciera que el régimen no se enteró. Claro, aquí es que por eso es lo que... la información se conoce directamente desde Estados Unidos. Entonces, aquí pareciera todo indicar pues que hay una fractura dentro del régimen
que lograron que de alguna manera se autorizara que estas personas salieran del país. Además se conoce en el momento en el que Nicolás Maduro está aterrizando en Rusia, está fuera del país, así que está por verse. Pero yo creería que en este caso, pues el cuento de la negociación no está tan claro. Y ahí salieron un par de medios afines al régimen a decir que fue producto de una negociación. Ah, claro, Telesur inmediatamente dice que esto fueron negociaciones de alto nivel y que fueron salvoconductos, pero lo que le digo es que, por ejemplo, cuando María Corina Machado en teoría fue secuestrada ese 9 de enero, acuérdese que el video de María Corina Machado empieza a rodar por los canales del régimen. Así es. Porque ellos siempre buscan mostrar poder y mostrar que ellos tienen el control. En este caso, la información se conoce y la confirma el secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Sabe una cosa? A mí esto se me parece como lo que pasó en España con el apagón. Es decir, ellos no van a aceptar nunca que hubo un hackeo. Si hubo un hackeo, si hubo un problema, pues nunca lo van a aceptar. Claro. Es decir, el gobierno nunca va a aceptar que tuvo esa fuga o ese error tan grande. Pero seguramente a través de los norteamericanos sí vamos a conocer. Exacto, sí vamos cómo a fue saber esa operación. En este caso podemos tener otra manera de saberlo, pero Maduro nunca lo va a aceptar. Gonzalo, pero ya que dice Lucas, es que en estos momentos Maduro está llegando a Moscú, porque empiezan a llegar líderes a Moscú precisamente a conmemorar el Día de la Victoria, que ya estaban conmemorando también en el Reino Unido durante esta semana, y va Xi Jinping, va Lula da Silva, va Lukashenko y Maduro, que ya llegó a la capital rusa. No, a ver, el presidente Maduro llegó el día de ayer, llegó con la primera combatiente, como él le dice, Cilia Flores, su esposa, han sido recibidos por el presidente Vladimir Putin, hablaron hace cuestión de horas, incluso han firmado memorandos de entendimiento, han dicho de alguna otra forma desde el lado venezolano que Rusia ha sido el gran talante, el que ha empujado a Venezuela a mantener esta lucha en contra del gobierno de los Estados Unidos. Son diferentes, Camila, los actores que estarán presentes el día de hoy, mañana y el 9, desde la Plaza Roja, celebrando el Día de la Victoria. Recordemos que se cumplen 80 años de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. El presidente Donald Trump dijo ayer que no va a celebrar el 9, sino él va a adelantar la fecha para el día de mañana, que él lo va a celebrar el 8 de mayo como el Día de la Victoria. Pero sí, aquí sí hay que destacar algo, Lucas. Usted sabe que yo soy bastante hermético con respecto a lo que pasa en Venezuela. Si bien es cierto, podemos hablar de una extracción y así queda en evidencia que el gobierno tiene un quiebre a lo interno. Le puedo decir algo, esto más allá de generar ruido, va a quedar en eso, en un símbolo, pero que de allí vaya a cambiar algo y genere una apertura para un cambio de modelo político en Venezuela, yo sí lo veo muy difícil. Ah, no, Gonzalo, y el tiempo lo dirá Camila, por supuesto, pero lo que yo le digo es que en los casos anteriores donde sí ha habido una negociación, si se le puede llamar así, o una presión, el régimen busca siempre controlar la narrativa, entonces muestran las imágenes. Acuérdese, Camila, que también mostraron imágenes de Edmundo González subiéndose al avión del Reino de España, allí en Maiquetía. Entonces, en este caso sí sorprende, primero, el silencio absoluto desde el régimen y que la narrativa, o que al menos la noticia, no se dé desde el régimen, sino que se dé desde Estados Unidos. Me dice un oyente que nos escribe al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, Gonzalo y Lucas, que un régimen que ha demostrado tener semejante control social con lo que pasó en las elecciones del pasado mes de julio, que sabe hasta qué papel higiénico compran los ciudadanos, es muy difícil creer que esta operación se hizo sin su participación. O negociaron su salida o la permitieron. Es más barato políticamente para ellos dejarlos salir que tenerlos fuera de esa embajada. Puede ser también, esa es otra de las teorías. O realmente, si lograron que salieran los gringos sin que los venezolanos se dieran cuenta, sin que el régimen de Maduro se diera cuenta, aquí sí hay una debilidad enorme del régimen en términos, Gonzalo, de inteligencia. Puede ser cualquiera de las dos. Fíjese bien que hay tres teorías, como yo bien le decía: la negociación, la incapacidad o incluso el tema de la corrupción. Y esa corrupción viene dado también por un factor económico, Camila. Conociendo cuál es la realidad del país, conociendo cuáles pueden ser las fracturas que se puedan dar a lo interno del chavismo, el dinero es un factor clave en este tipo de, digamos, de operación. Yo soy bastante, digamos, repito la palabra, hermético con respecto a lo que está pasando en Venezuela y si esto fue una extracción. Me parecería, Camila, sin aquí sonar ni muy cercano al gobierno, de que aquí hubo una extracción y salieron a los Estados Unidos sin que nadie se diera cuenta. Yo sí creo que aquí hubo una negociación y que obviamente la oposición ha ganado porque 5 personas han sido liberadas.